el tema del COVID ya sabemos todo que fue algo que vino sobrevenido y fue muy complicado. Y fue un momento en el que pues la misma administración tuvo mucho trabajo, las organizaciones sindicales también, los trabajadores, y ahí pues en esa fase intentamos todos echar una mano para sacar toda esta problemática que vino, como he dicho, de sobrevenida y que se tenía tanto desconocimiento, ¿no? Y bueno, desde el consejero hasta el que era gerente en aquel momento, pues estuvimos todos a la par, ¿no? Vamos con el AMAS. Para quien no lo sepa, el AMAS, la Agencia Madrileña de Atención Social, antiguo, corrígeme si me equivoco, Javier, RBS, en la calle Agustín de Foxá. Correcto. Pues el AMAS es un organismo instrumental de la Comunidad de Madrid que apoya a la Consejería de Servicios Sociales, vamos a llamarla así, y esto es típico en la Comunidad de Madrid. En otros sectores resulta que el organismo quizá tiene más medios, más recursos que la propia Consejería de Madrid. Por ejemplo, estoy pensando en vivienda, con el antiguo IBIMA, actual Agencia de la Vivienda Social, o que pasa, por ejemplo, también en la sanidad, que el SERMAS tiene todos los medios y todos los recursos. Entonces, quien presta las funciones de servicios sociales más importantes, entiendo que es el AMAS. ¿Qué funciones básicas tiene el AMAS? Bueno, el AMAS se encarga de los servicios especializados en materia de menores, de mayores y de discapacitados, ¿no? Y efectivamente, pues es bastante más, tiene bastante más trabajadores que la propia consejería, sí. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos trabajadores? Pues no sé el número exacto, pero entre plantilla y gente que cubre a la gente que esté de baja y esto, pues podemos estar por cerca de 12, 14.000 empleadas públicas. Me llama la atención que en el año 2023 se creó otro organismo más, la Agencia Madrileña para el Apoyo de Personas Adultas con Discapacidad, sí, que es un organismo más, quizá a lo mejor también se podría haber integrado en el AMAS, ¿no? Bueno, ese es el antiguo ANTA. El antiguo ANTA, simplemente ha cambiado de nombre y está integrado en la consejería, no está en el AMAS concretamente, no está en la Agencia Madrileña de Atención Social, organismos los que sino que es otro organismo. Sí. Efectivamente. Cambió también la normativa de servicios sociales de la Comunidad de Madrid. Había una antigua ley, no recuerdo mal, Javier, del año 2003. Cambió por la ley 12/2022. Había que actualizar esta materia, lógicamente, con los diferentes cambios, diferentes leyes que se van aprobando. Hemos dicho que fundamentalmente son tres patas. El AMAS, uno que tiene que ver con mayores, otro que tiene que ver con discapacidad y otro que tiene que ver con menores sí, en situación de exclusión social o menores no acompañados, ¿es cierto? Pues sí, a ver, por hacerte así brevemente un resumen, mayores serían los centros de personas mayores, los centros de día y la residencia de personas mayores, que es donde aglutina mayor número de usuarios. Y luego menores, pues serían los propios menores y las madres menores, ¿no? Y en discapacitados, centros ocupacionales y centros de personas con discapacidad intelectual, ¿no? Por ahí también están los comedores sociales, que no me quiero olvidar de ellos, que también es un servicio que presta la agencia. Y eso es básicamente, con los servicios centrales, el conjunto de centros y trabajadores y trabajadoras pues que forman parte de todo este Está entorno. claro que esto no va solo, Javier, esto depende de los empleados públicos, depende de todos vosotros. Sí. Y bueno, tenéis ahora elecciones, ¿no, Javier? Mira, tenemos elecciones. Sí quería, antes de hablar del tema electoral, sí que decir que en el AMAS la gente que está trabajando, tenemos en cuenta que estamos con usuarios y la verdad que la gente trabaja duro, trabaja bastante. No es un sitio, por decirlo así, amable para estar. Porque bueno, son 365 días, 24 horas al día de atención a usuarios, ¿no? Y bueno, pues desde aquí un reconocimiento a la gente que trabaja en AMAS. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuáles son los problemas del personal? Por ejemplo, yo estoy viendo pues, algunas formaciones que vosotros publicáis y habla, por ejemplo, algún problema que es reconducir el funcionamiento de las juntas de personal, comité de empresa, comité de seguridad y salud en los centros de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Que estos órganos de representación de los trabajadores no están haciendo adecuadamente su función? ¿Se puede mejorar? Claro, vamos a ver. Como hemos recordado al principio, el COVID impidió que celebráramos unas elecciones sindicales en 2020, porque justo cayeron en aquella época, en marzo las teníamos. Entonces, todos estos organismos que representan a los trabajadores tienen una antigüedad de 8 años. ¿Qué pasa? Pues que muchos de ellos pues están incompletos, no tienen a los representantes porque la gente pues se jubila, se mueve y
Y entonces sí que se ha producido un deterioro de lo que es la representación de los trabajadores en los propios centros de trabajo. Entonces creemos que con estas elecciones sindicales es importante impulsar el funcionamiento de estos centros para que se resuelvan los problemas en el día a día y en los propios centros de trabajo. Sí, por lo menos que se encaren y se puedan, lógicamente, plantear a tener una representatividad, si no cada uno por su cuenta, imposible. Eso es que, vamos a ver, lo normal es que estos comités, esta junta de personal, se reúnan por lo menos una vez al mes para abordar los problemas que tengan los centros. Esto hace tiempo que no viene ocurriendo. Entonces, para CESIF es muy importante que esto se reconduzca, que recuperen el sentido que tenían estos comités, ¿vale? de empresa, estos comités de seguridad y salud y esta junta de personal. Entonces es algo que nosotros, una vez celebremos las elecciones, es algo sobre lo que vamos a incidir mucho de cara a la administración. Muy importante, desde luego, para el servicio público, para los trabajadores y, en definitiva, para los usuarios. También tenéis problemas en relación con los calendarios laborales. Efectivamente, que son temas enlazados. El calendario laboral que tenemos nosotros es de 2014. Como puedes... Bueno. En la fecha está obsoleto en cuanto que ni siquiera nosotros hemos firmado ya 2 convenios colectivos posteriores y acuerdo de funcionarios, no está en concordancia con esos textos legales. Entonces, es algo que se tiene que hacer desde los propios comités de empresa. Por eso recuperar esa importancia del comité de empresa y la junta de personal para adecuar las condiciones de trabajo al momento temporal en el que estamos. Entiendo que muchos de vuestros servicios son 365 días, 24 horas. Tenéis que cubrirlo plenamente por el tipo de servicio, actividad que prestáis, claro. Claro, casi todos. Se imagina que la residencia de personas mayores, los centros de menores y los centros de discapacidad, que es el 90 y mucho por ciento de los empleados públicos que hay en AMAS, pues están pues a turnos, efectivamente, de 3 turnos, 24 horas de atención directa a usuarios. Y la gente nos ponemos malos, nos tenemos bajas y por lo que veo también hay mucha demora en la cobertura de las vacantes. Esto es un mal endémico de la administración, pero en vuestro caso a lo mejor pues es más agravante, ¿no? ¿Qué está pasando también con las bolsas de empleo, con estas coberturas provisionales o temporales de empleados públicos? Bueno, pues mira, te comento, creo que es un tema ahora que se va oyendo también en prensa, ¿no? De que hay una directiva europea que nos obliga a reducir la temporalidad, ¿no? Sí, bueno, cierto. Pues lo que sucede es que hemos estado muchísimos años sin que se hayan convocado procesos selectivos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que las plantillas se han envejecido, no se han renovado, ¿vale? Las bolsas de empleo se han agotado. Entonces, es como que se ha producido una tormenta perfecta para que se produzca esta situación. Es decir, plantillas más envejecidas, bolsas de empleo agotadas. Eso dificulta el encontrar candidatos. Luego, nosotros, como sector sociosanitario, tenemos un competidor en sanidad con el que solemos salir perdiendo. Es mucho más atractivo un puesto de trabajo en sanidad que en el sector sociosanitario de la agencia. Entonces eso tiene mayor carga psicológica lo vuestro, sin duda. Sí. Y luego pues tenemos, por ejemplo, un déficit del 30% en DUES, sin cubrir, que es muy importante. Y en TCAES, que son auxiliares de enfermería, pues es complicado encontrar gente también. Entonces, si esos colectivos pues nos cuesta cubrir los puestos con este tipo de categorías, pues lo que produce es que se ralentiza la cobertura, a pesar de que el departamento de personal de la agencia haga su trabajo, que lo hace bien, es un departamento que trabaja bien, no podemos decir lo contrario, que se esfuerza, pero tiene ahí una serie de elementos alrededor que no les ayudan, que es que no hay unas bolsas de trabajo específicas, que tienen que venir los candidatos del SEPE. Hay que trabajar mucho, Javier, porque para gestionar esas bolsas de empleo y que vaya lo mejor posible, lógicamente, para ir cubriendo con cierta premura. En ese sentido, el SERMAS yo creo que funciona un poquitín mejor que vosotros en cuanto a los llamamientos y la cobertura de plazas. De manera inmediata, a vosotros os cuesta un poco más, ¿no? de cubrirlas y tal, y luego por otro lado, lógicamente, tenéis residencias pues en todos los puntos de Madrid y mucha gente pues a lo mejor no le viene bien o está ya en otras cuestiones o lo que sea, cuesta más de cubrir esas plazas, ¿no? Mira, desde luego que el SERMAS tiene una gestión de las bolsas mejor que la nuestra, porque tiene una bolsa abierta que se autobarema cada cierto tiempo. Cierto. Y eso es una reclamación que viene haciendo CESIF desde hace mucho tiempo, que nosotros necesitamos esas bolsas. Es verdad que la resolución de los procesos selectivos que están en marcha nos va a aliviar esta situación, pero claro, es un tema que llevamos muchos años ya de déficit y que nos está generando ya problemas graves. Tenemos un alto nivel de absentismo, claro. Y bueno, pues las coberturas no siempre llegan a tiempo, y esto pues igual es una pescadilla que se muerde la cola. Veo que hay otro problema también, Javier, que apuntáis vosotros, que es un problema ya de plantillas con determinada edad, de adaptación de funciones. Sí.
claro, los compañeros, algunos de ellos con alguna lesión, con alguna patología, no pueden llevar a cabo tener esfuerzos físicos y tal, y hay que compaginarse unos con otros, pero en cualquier caso necesita una adaptación de funciones, ¿no? Y esto no se está llevando a cabo. Claro, eso el Departamento de Prevención realiza al solicitante una adaptación de funciones, pero luego es complicado que en el propio centro de trabajo se pueda llevar a cabo porque es un trabajo de carácter físico que estás con usuarios. Entonces, el llevarlo a cabo pues es complicada la adaptación porque no hay una serie de medidas que tengan en cuenta las adaptaciones de funciones que cada vez se van incrementando más por esas plantillas que se van envejeciendo, ¿no? Hay una cosa que proponéis que me encanta, la verdad, que es la figura de atención al profesional, el cuidador del que cuida, por así decirlo. Es una figura que no sé si está creada, no si existe. Pues no está creada. Pero por eso sería extraordinaria, yo creo, una persona, digamos, que viera la visión de conjunto, y viera a los compañeros y tal, y pudiera también echarles una mano, ¿no?, en el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Pues sí, claro, a ver, ten en cuenta que como estamos hablando que hay una cierta movilidad entre la plantilla de los centros, pues estaría bien esta figura para que la gente que viene nueva tuviera una cierta guía de cómo se espera que sea su trabajo, ¿no? Entonces echamos en falta esta figura porque, bueno, creemos que la gente necesita esa atención para ojalá salga adelante, Javier. Para contextualizarse bien en el centro en el que estén. Veo que también no están actualizadas las clasificaciones funcionales de los residentes, que eso quiere decir, lógicamente, pues un análisis del propio residente y a partir de aquí adaptarlos pues a las plantillas. Entonces, sí. ¿Qué está pasando con los residentes, bueno, Javier? Pues a ver, las ratios que se hicieron en su momento se realizaron conforme a un grado de dependencia que nada tiene que ver con la situación actual. Ahora actualmente los usuarios son grandes dependientes los que acceden a los centros residenciales. Entonces, eso condiciona el ratio, no está adaptado al tipo de usuario. Estaba adaptado a un usuario más autónomo que lo que es ahora. Entonces, es lo que nosotros venimos demandando. Necesitas un informe, que evidentemente lo tiene que hacer un médico, un profesional, claro, necesitamos que evalúe un estudio. Y un estudio concreto y claro que sea un estudio actualizado, lógicamente, y nada más que llegue un residente, poderlo clasificar adecuadamente para ponerle el número correspondiente de profesionales a su disposición, siempre pensando en el propio usuario. Eso es. Y que no esté desatendido, ¿no? Veo también que tenéis problemas de homogeneización en cuanto a los complementos retributivos. ¿Hay mucha diferencia de sueldos entre...? Esto no hay diferencia de sueldos. Esto es un tema de los centros de menores que, bueno, pues que algunos de ellos tienen un complemento retributivo por peligrosidad y otros no. Y la realidad es que es posible que haya el mismo tipo de usuario en todos los centros, aunque el número no sea exactamente el mismo, pero sí que la problemática, sin entrar a valorar cuál es, que si quieres luego entramos a valorarla, pues es un poco eso, ¿no? Es decir, que en menores, pues al final la gente que entra en el centro de primera acogida luego se deriva a otros recursos y es el mismo perfil. Entonces es lo que se solicita aquí un poco que se homogeneice ese complemento para todos. Sí, hablando de un tema también estrella, por lo menos mediáticamente, es los centros de primera acogida, los famosos MENAs, que yo conozco bien porque fui concejal de Hortaleza, conozco a la directora, estuve en muchísimas ocasiones, sabes que hay 2 centros allí, pues tanto Elena como Olga, quiero recordar, que se llama la otra directora, y ponéis aquí que faltan proyectos educativos en estos... Sí, lo primero que me gustaría decir de los centros de primera acogida es que no son centros de MENAS, sino que son centros de urgencia para cualquier menor que lo necesite en la Comunidad de Madrid, ¿no? Es verdad que mayoritariamente pues pueden estar ocupados por MENAS, pero no podemos olvidar que no están destinados para ellos, sino que es para cualquier menor. Entonces, esto está deriva que se ha producido estos años de que que no la podemos controlar, de que viene gente de otros países por oleadas y tiene unas tendencias que a veces hay muchos, a veces hay menos, pues condiciona los proyectos educativos de la primera acogida, ¿no? Los tiempos en los que se tienen que derivar al resto de recursos. Entonces es un poco lo que nosotros venimos a reclamar. Los centros de primera acogida tienen un número de residentes catalogado que
en varias fases del año, por ejemplo, ahora mismo están superados, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, y esa superación del número de residentes en los centros de primera acogida hacen que los proyectos educativos para los que están configurados esos centros pues sean más difíciles de llevar a cabo. Sí, para quien no lo sepa, como dices Javier, la mayoría de los MENAs no son extranjeros, digamos, en unas circunstancias ordinarias, son menores españoles que por circunstancias de urgencia tienen que sustraerles la patria potestad de sus padres y bueno, provisionalmente, creo que además, si no recuerdo mal, la normativa marcaba hasta 90 días, una cosa así, pues se quedaban allí, en esos centros de primera acogida de Hortaleza alrededor del Parque Isabel Clara Eugenio, aunque también hay otros recursos estatalizados, recuerdo por ejemplo de la clase de campo. Sí, a ver, los MENAs son menores no acompañados, ¿vale? Menores extranjeros no acompañados realmente, ¿no? Entonces es chavales que vienen, bueno, sí vienen de fuera y bueno, pues nos tenemos por así decirlo, la Comunidad de Madrid tiene que asumir su tutela. ¿Vale? Así es, tiene que ejercer de padre, claro. Y luego se da la situación de otros menores que que estén ya aquí en territorio de la Comunidad de Madrid que necesitan de manera puntual el recurso de primera acogida para derivarles a otro recurso. Pero bueno, es verdad que mayoritariamente en la primera acogida pues encontramos a menores no acompañados. Y bueno, pues esto pues hasta que se le deriva los recursos pues tiene una cierta demora, a veces van a casa de campo. Ahora actualmente el centro de Hortaleza, bueno, pues se quemó una de las plantas, sí, y entonces se derivó a las chicas a otro recurso. Hay otros chicos que están en ICE, que es el otro centro que tú conoces. Sí. Y bueno, pues estamos en una situación de que se tiene que resolver esa situación, ¿no? Que se tiene que resolver porque bueno, ahora mismo Hortaleza vuelve a estar saturado de residentes, de usuarios, probablemente, y con una planta menos. Y con una planta menos. Entonces, pues es necesario que bueno, pues que la administración en este caso pues vaya... Sí, cuesta dimensionar ese servicio, claro, porque en principio, bueno, está holgado, pero claro, en cualquier momento pueden surgir pues una avalancha o por lo que sea de menores que hay que atender de manera inmediata, porque es obligación de la Comunidad de Madrid o del Estado español, que delega en este caso a la Comunidad de Madrid por compromisos internacionales de protección de cualquier menor que esté desatendido, que pueda haber. Y es incontrolable, calle, ¿no? Y eso es incontrolable, ¿no? Es verdad que en época de pandemia pues se produjo una bajada en la curva de asistencia de menores no acompañados a España y por tanto venían menos chavales. Pero ahora pues hay un repunte. Entonces en ese repunte pues es necesario que todos actuemos en consecuencia y bueno, pues se le deriven a los recursos que necesiten, ¿no? Que se está haciendo, pero bueno. Y entre los que vienen, pues evidentemente hay de todo, como en todos los lados, pero hombre, vienen en una situación de marginación, algunos de ellos, y están solos en la vida, algunos de ellos, son presas fáciles de caer en redes que los utilizan por la protección de los menores y resulta muy extraordinariamente compleja la labor de esos compañeros porque, claro, tampoco están encerrados. Tienen derecho a salir a la calle, tienen derecho a relacionarse, tienen derecho a un paseo, a irse a un parque, a irse al cine, todo eso como cualquier menor de su edad. Y ahí, pues, muchas veces, lógicamente, caen en redes. Yo recuerdo cuando estaba de concejal, hice un esfuerzo tremendo para esos chavales, darles un ocio alternativo, un ocio saludable por la tarde, invitándoles a la piscina, invitándoles al Palacio de Hielo, entonces cosas para que fueran acompañados de los propios profesionales y tuvieran un ocio, pues claro, si no estaban en la calle ellos solos, pues eran presa fácil, lógicamente, de mafias o gente que trataba de utilizarlo. Labor extraordinaria la que lleváis a cabo, también, por supuesto, en las residencias y también, por supuesto, con la gente de discapacidad. La conozco yo bien de hace muchos años y, Javier, en nombre de todos ellos te doy las gracias y te doy todo el reconocimiento del mundo y la felicitación como madrileño por la gran labor que lleváis a cabo. Es ejemplar y así quería reconocerlos. ¿Más cosas para las elecciones, Javier? Bueno, pues para las elecciones esperamos tener un buen resultado electoral. La verdad que creemos que vamos a mejorar bastante. Llevamos un trabajo de casi 10 años para este momento. Entonces, pues va a ser muy importante el día 17 de abril para CESIF.
y creemos que vamos a estar representados en todos los ámbitos y en todos los centros. Así que vamos a por ello. Seguro que sí, Javier. Toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y que llevéis adelante todos estos proyectos que tenéis, que son maravillosos para vosotros, como decíamos, para el servicio público y para los usuarios, todo lo madrileño. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Buenas tardes.